por conflictos, rupturas y pasiones. Bienvenido, Carlos Enrique Freire. Gracias por estar con nosotros aquí en Entre Libros. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer contar con la lectura de este texto que hemos tenido entre manos y que nos permite, de verdad, acercarnos de una manera diferente a la biografía de Mario Vargas Llosa, a la bibliografía de Mario Vargas Llosa y alguna serie de detalles con los que tú has entrado a Vargas Llosa como un personaje que ya está en la historia de la literatura y en la historia de nuestro país. ¿Cómo has encontrado esos espacios singulares? ¿En qué medida tu propósito para poder escribir esta biografía no autorizada ha indagado en vericuetos complejos de la vida de Vargas Llosa? Claro, si uno agarra y se pone a revisar el internet, puede rastrear la vida de Vargas Llosa día por día. En realidad, sí. Sí, ha tenido una presencia mediática importante, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ya todo estaba escrito. Entonces tenía que encontrar una nueva forma para hallar cómo hacer interesante un tema que ya de los cuales ya hay bastantes referencias, ¿no? Es como cuando García Márquez escribe Crónica de una muerte anunciada y uno sabe que el personaje va a morir, ¿no? Entonces la habilidad del escritor está en poder captar al lector y llevarlo hasta esa muerte. Y en este caso, claro, este no es un hecho tan fatídico, hay que celebrar la vida a través de Mario de una u otra manera y celebrar el Perú. Sí, pero había detalles que siempre se escapan al observador y yo por ahí los pude encontrar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los detalles que a ti te llamaron más la atención y que forman parte del texto que has escrito? Por ejemplo, el secretario que anuncia que había ganado el Nobel. Sí. Sí, él se llama Peter Englund y es miembro de la academia, ¿no? De la academia sueca. Esos 18, ¿no es cierto? Sí, son 18, ¿no? Él es uno de los miembros permanentes, ¿no? Y me puse a ver quién era este hombre y era muy gracioso porque había sido cabo de artillería del ejército sueco y después de eso fue parte del servicio de inteligencia de Suecia, ¿no? Y después de eso se convierte en un escritor. Y me imagino que con todo el expertise que tenía, no le fue muy difícil escribir sobre la Segunda Guerra Mundial. Dicho sea de paso, England era de un pueblo cerca del Círculo Polar Ártico que había sido construido exclusivamente por los suecos para defenderse de los rusos, ¿no? Entonces él había vivido en un entorno militar. Y me llamaba mucho la atención que un ex cabo de artillería le anuncia el premio Nobel de un ex cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Así que, entonces había esos puntos son los que logro encontrar. Sí, y obviamente esos son puntos que no están en otras biografías. Yo supongo que si Vargas Llosa hubiera tenido la oportunidad de leer tu biografía no autorizada, probablemente hubiera sentido un cierto nivel de aprehensión, pero mucho placer de que se cuenten este tipo de detalles, ¿no? Así es, sí. Yo creo que lo hubiese visto bien de una otra manera. Estoy absolutamente seguro que sí, porque además hay una intención importante de rescatar tanto la literatura como la persona, ¿no? Ahora, sí. Tú también haces una incidencia en esos detalles que tienen que ver con la ausencia del padre de Vargas Llosa y para quienes han producido o leído la bibliografía relacionada con la vida de Vargas Llosa, ese es un punto de inflexión clave que después aparece en la literatura, ¿no? Creo, y yo lo he dicho alguna vez en otra parte, que la dificultad es lo que te vuelve escritor, ¿no? No sería, yo creo que es más difícil ser escritor sin encontrarse con la dureza de la vida, ¿no? A él le tocó esa dureza, ¿no? La dureza de un padre primero ausente y que después era un tipo al que siempre ha descrito como violento y al que nunca va a perdonar en el transcurso de su vida. Y estos detalles de la vida de Mario se repiten también en otros escritores famosos, ¿no? Entonces cuando uno va viendo a Arguedas o cuando uno va viendo al propio Vallejo o cuando uno va encontrándose con uno y otro,
el punto en común en todos es que no eran estudiantes perfectos que salieron de una cátedra y se dedicaron a escribir. Era gente que tuvo que enfrentar situaciones apremiantes. Y quizás ahí está el éxito del escritor, conseguir precisamente encontrarse contra una pared irrompible, y ahí es donde va a fluir mejor su literatura. Y en este caso a Mario le tocó el padre, ¿no? Claro, y ese tipo de dificultades vitales son unas que marcan a fuego la existencia del autor, pero también hacen que su escritura tenga gran singularidad, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles de los textos de Vargas Llosa han tenido más influencia en tu obra como escritor? Yo creo que para mí la novela cumbre de Vargas Llosa, ya como escritor consolidado, es La fiesta del chivo, para mí, ¿no? Todas tienen a un nivel de trabajo y genialidad, como La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, porque además toma riesgos importantes que no eran comunes a su tiempo, ¿no? Pero definitivamente, para mí, de entre toda la obra, La fiesta del chivo, para mí es una obra suprema. Carlos Enrique, resulta también peculiar que algunos autores como Vargas Llosa, como el propio García Márquez, consideren sus obras más importantes, algunas que no han tenido gran éxito como otras de su propia bibliografía. Pues García Márquez decía que El otoño del patriarca, que era una obra complejísima, era quizá la que más consideraba él, contenía su obra poética, su visión como novelista. Vargas Llosa hablaba de la guerra del fin y el mundo, y para ti es La fiesta del chivo. ¿Hay alguna razón por la que tú tienes esa preferencia? Por la técnica, fundamentalmente. La técnica, la estructura de la novela es una novela que requiere muchísimo profesionalismo, muchísima dedicación e investigación. Sí. Y eso me interesó mucho, de hecho, República Dominicana y la dictadura de Trujillo a partir de la lectura de la novela, ¿no? Sí, sí. Y él siempre mencionaba a Trujillo como uno de los más complejos dictadores de la historia de América Latina. Y también tiene la nacionalidad de la República Dominicana, Vargas Llosa, ¿no? Sí, se le otorgaron más o menos en 2020. El presidente de República Dominicana lo invitó a ser ciudadano y lo aceptó de buen grado, ¿no? Bueno, pues había hecho una obra que tenía que ver con uno de los gobernantes, aunque dictadores más importantes de esa zona. Carlos Enrique, la forma en la que has escrito esta biografía tiene mucho también de escritura novelesca, sin ser obviamente ficción, pero el estilo con el que has redactado, por ejemplo, esa historia de Englund, que es el miembro de la Academia Sueca, es muy atractiva y preside, digamos, abre la puerta de esta biografía. ¿Esto fue una cuestión intencional para buscar una distinción frente a otras propuestas biográficas de Vargas Llosa? Claro, que me encontraba con una biografía que ya estaba escrita y no precisamente por un biógrafo, sino por el día a día, ¿no? Entonces, ¿quién no sabe? O sea, agarras y dices, no sé, Mario Vargas Llosa, 16 de marzo del 2011, y está donde estuvo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo haces para conseguir darle la vuelta a esta información? Y es porque siempre hay hechos curiosos, ¿no? Yo mismo termino apareciendo en el libro porque lo veo de cerca en su cumpleaños en Arequipa, y hay una cosa muy graciosa que ocurre, que entro a la Nueva Palomino, que es el restaurante, la picantería, y entra Mario con Isabel Presley, y escucho a unas señoras arequipeñas diciendo: ¡qué flaca! ¿No comerá? Y la estaba llevando a la picantería. Sí. Un solo plato ahí. Sí. Me dio muchísima risa porque me di cuenta son mentalidades, ¿no? En otro lugar dirían: qué preciosura, ¿no? Qué mujer tan delgada, ¿no? Pero ahí los valores eran diferentes. ¿Y ahí te acercaste a Vargas Llosa? No, claro, era su cumpleaños. Bueno, era su cumpleaños. Celebrando esa ocasión. Ahora, las fuentes que utilizaste para la realización
de esta biografía no autorizada, me imagino que también te llevaron a acercarte a gente del entorno de Vargas Llosa o en algún momento a hablar directamente con él sobre algunas cuestiones que querías corroborar. ¿Cuál fue la metodología de trabajo? Bueno, la parte más importante del libro me parece que es el descubrimiento del teniente, de lo que yo creo que es el teniente Gamboa, ¿no? Para eso yo sabía que, y ya Mario lo había mencionado, de que tuvo un teniente en el colegio militar que se llamaba Eduardo Olivera García. Entonces comencé a corroborar las fuentes militares de la época, ¿no? La Orden General del Ejército de 1950, el Archivo Central del Ejército, y me llamó muchísimo la atención porque ya tengo el legajo personal de este oficial y era muy parecido al teniente de la novela. O sea, exacto. Lo mismo que decía Vargas Llosa del teniente Gamboa, decía el legajo personal de ese oficial. Y me llamó muchísimo la atención. Y creo que ese de hecho ese es el punto inicial del libro, como comienzo del libro, pero ya después en el transcurso de la edición ya lo va a incorporar en uno de los capítulos. Así que comencé a indagar y regresé. Yo estuve en Puno 2 años y de regreso de Puno ya estaba decidido a corroborar la información, ya tenía todo. Y le pregunté a Francisco Lombardi, pues sabía que tenía una cercanía, si le podía preguntar a Mario sobre la veracidad del oficial, ¿no? Y Francisco fue el que me cuenta que estaba enfermo, que estaba bastante enfermo. Y después de eso le pregunté, hice lo mismo con Alonso Cueto, y también Alonso Cueto también me lo reconfirmó, pero igual teníamos la foto y me dijo que de repente podía mostrársela, pero fue en esas que fallece, ¿no? Entonces ya nunca pude corroborar precisamente si era el personaje de la novela, pero sí he publicado una parte de este archivo sobre este teniente Eduardo Olivera, y si hace una comparación con la novela, se va a dar cuenta que es la misma persona. Qué interesante ese descubrimiento, pues. Obviamente ese sí no está en las otras biografías. Eso sí no está en ningún lado. Sí. Lo que le daría a la tuya una autorización simbólica mucho más importante, aunque no necesariamente certificada, digamos. Una cosa. Sí, ahora, sí, y pasa porque yo conozco muy bien la metodología militar, y cuando tú eres un cadete o eres un alumno o estás en una etapa formativa, tú no tienes otro contacto que no sea con tu teniente. O sea, es cierto que en el ser durante las guardias quizás, o en algún evento en particular, puedes estar al mando de otro oficial, pero quien te forma, quien te cuida, quien te mira, es tu teniente, no hay otro, ¿no? O sea, entonces él tenía esa imagen, yo creo que ese es el padre que terminó teniendo en la adolescencia. Exactamente. Sí, ¿no? Sí. Exactamente, justo estaba pensando en eso, que es una figura paterna, pero que además formativa en un sentido no solamente humano, sino también profesional, digamos, o escolar, ¿no? Y eso tiene un peso en la vida importante. Sí, va a influir mucho en su disciplina personal, todo. Y hay algo que ocurrió digamos, en las postrimerías de su vida. No sé si recuerdan que Mario comienza a ir a varios lugares, ¿no? Claro, a Cinco Esquinas, va con su hijo, sí, al bar La Catedral, exacto, ¿no? Y va al colegio militar. Sí. Y en el colegio militar pasa algo muy gracioso. Entonces, porque yo averiguo quién estaba en el colegio militar y había estado un capitán. Entonces tomo contacto con el capitán y le pregunto, a ver, explícame cómo fue esa visita, ¿no? Entonces el capitán me cuenta que había un teniente en la guardia. Y el teniente lo llama y le dice: mi capitán, está acá en la guardia el señor Mario Vargas Llosa queriendo entrar al colegio. Así más o menos con ese ritmo de... Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, nuestro premio Nobel. Sí, él. ¿Y qué esperas que no lo dejas pasar? Es su colegio. Sí. Entonces ha ingresado al colegio y ha estado con Álvaro, con su hijo y 2 personas más, y se ha puesto a leer la placa y esa placa estaba cuando él estaba en el colegio, porque la placa es de 1944. Y se ha puesto a leer la placa y después le dijo: yo tuve un teniente que fue muy exigente
con nosotros y conmigo y con mis compañeros. Entonces, por eso que me quedó muy, muy grabado esa parte, ¿no? Y el capitán me escribió esto desde Ampama, creo, porque él ya no estaba en el colegio militar, pero me envió un mensaje largo explicándome cómo había sido la visita. Sí, y el hecho también lo incorporé en el libro, ¿no? Fantástico. Carlos Enrique Freire, autor de Mario Vargas Llosa, biografía no autorizada, publicada por Academia Antártica, que es este texto que tenemos aquí y que ustedes lo pueden ver, nos va a ayudar a continuar con la tradición de Entre Libros, que es pedirle al autor para que nuestra audiencia tenga a bien escucharlo, pero además aceptar recomendaciones bibliográficas que tengan que ver con su gusto literario y también con su generosidad para con los peruanas y peruanos que escuchan este programa y que siempre están pendientes de saber cómo es que ese autor se ha formado, cuáles son sus referentes literarios y qué nos recomendaría leer para seguir de alguna manera sus pasos. Bueno, yo en mi adolescencia y en parte también cuando era cadete en la escuela militar, yo leí muchos autores del boom, ¿no? Como quizás era lo más cercano que teníamos. Pero obviamente que cuando ya me he convertido en escritor o en el escritor que creo que parezco ser, ya comencé a encontrar autores mucho, no más interesantes que los otros, sino que tenían un abanico mayor. Y yo siempre recomiendo leer a Gay Tales, el padre del periodismo norteamericano. La verdad es un placer leer a Gay Tales, ¿no? Acaba de publicarse en español un texto último de él, así que seguramente vamos de acá a la librería a buscarlo. Sí, pero sí, el motor del Boyur, o Vida de un escritor, ¿no? O esta obra sobre el puente, que podría ser, ¿quién podría escribir sobre puentes, no? O sea, no creo que haya una cosa más aburrida que un tema de ingeniería, ¿no? Pero lo hace tan bien, tiene un estilo tan peculiar, tan bien documentado, que la verdad es que da muchísimo gusto leer una obra como El Puente. Así que es un autor que yo siempre recomiendo. Fantástico. Y de los peruanos, sí, tenemos muy buenos jóvenes, importantes, casi contemporáneos conmigo, como Alejandro Neira. Extraordinario escritor realmente. Sí, muy bueno Alejandro, sí. Así que siempre hay un espacio siempre para la lectura, que es algo que cambia mucho a la gente y ayuda mucho a la sociedad. Sí. Cuando alguien termina picado por este extraordinario bicho de la creatividad literaria y escribe novelas, como es tu caso, y escribe textos como este, está siempre moviéndose, está siempre terminando un libro para continuar otro. Queríamos saber en qué andas ahora. Sí, bueno, yo siempre me ando moviendo por el país, ¿no? O sea, tenía una carrera militar, no voy a decir azarosa porque ese no es el término, pero sí muy variada. Pues he estado en la sierra, en la selva, en el desierto, por acá, por allá, en la frontera. Y eso ha hecho que tenga muchísimos tópicos de los cuales escribir, muchísima más gente a la cual conocer. Pero la vida me ha llevado por escribir sobre Cérvulo Gutiérrez, este famoso pintor iqueño, que realmente es un personaje que debemos rescatar más allá de la pintura, ¿no? La verdad que él era un transgresor, yo creo que era un genio transgresor, un genio completo, ¿no? Así que siempre me parece que cuando uno habla de literatura y cosas así, siempre hay imágenes que están puestas en un pedestal, como la de Vallejo, como la del propio Mario, ¿no? Como la de Arguedas o Ribeiro. Pero no tenemos la misma contemplación con los pintores, ¿no? Pues es verdad. Sí, tenemos a Cislo, ¿no? Y me parece que Cérvulo es uno de ellos, pero además de su valor como artista, su valor como todo, era un tipo completo, era boxeador, era escultor, poeta, y tenía una fama de Don Juan que increíble, ¿no? Sí. Y en el camino que iba averiguando estos datos sobre Cérvulo, entonces siempre escuchaba cosas como que en sus momentos más ruinosos, cuando no tenía dinero, se iba a un restaurante y en una servilleta
hacía un dibujo o hacía un poema y con eso pagaba. O sea, es un valor extraordinario, ¿no? No sé quién, no conozco un poeta que no pueda pagar con que tenga tanto valor, que tenga tanto valor sobre un papel, sí. Así que digamos que rompió con muchos de los parámetros que existían en la sociedad peruana en ese tiempo. Así que valía la pena hacer un texto sobre Cérvulo que me imagino que debo tenerlo listo para el próximo año. ¡Qué maravilla! Esto es una biografía no autorizada, una biografía novelada. ¿Por qué camino genérico estás trabajando ahí? No, tengo que escribir novelas, definitivamente. Las novelas son apasionantes. Es un personaje novelesco. Sí, es un personaje novelesco, ¿no? Sí. No, o sea, no hay nadie, en todas las personas que he ido conversando, que me haya dicho que era un tipo tranquilo. No. Hay historias de Cérvulo. Hace poco tuvimos una entrevista con alguien de su familia que comentaba precisamente esto, de lo proteico del personaje, de lo extraordinario, de lo enérgico y de lo creativo también. Compitió en un campeonato boxístico en Argentina, y allá hizo una parte de su carrera como pintor. Entonces tuvo una vida muy movida, muy agitada, no solamente este carácter de Don Juan, sino que esta bonomía, esta relación con los amigos, que lo hacía. Conoció a Vallejo, por ejemplo. Sí, conoció a Vallejo, ¿no? Qué maravilla. Entonces, voy a esperar sentado que termines de hacer esa novela y espero ser el primer lector, porque bueno, le agradezco mucho por esa historia. Sí, bueno, ojalá que esté bien escrita, ¿no? No tengo ninguna duda de que eso va a pasar. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conversación. Hemos hablado con Carlos Enrique Freire, cuya biografía no autorizada de Mario Vargas Llosa fue publicada por la Academia Antártica en un volumen precioso que tiene unas ilustraciones también muy bonitas y que van a ser las delicias de quienes tienen curiosidades más allá de las formales por la vida o acerca de la vida de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Carlos Enrique, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros soldados que se encuentran en toda la República, distribuidos, defendiendo al país de una u otra manera. Y siempre hay que valorar a nuestra tropa. Son muchachos jóvenes, bien intencionados y bastante valientes. Estoy seguro que sí. Y tienen que leer a su jefe, Carlos Enrique Freire, de todas maneras. Esto ha sido el primer bloque de Entre